2. Porque amo, existe un camino invisible que cruza el cielo. Los pájaros transitan ese camino, el sol y la luna, y todas las estrellas viajan por él de noche. Catherine Rain. Como la flor anuncia el fruto, así la niñez del hombre es la promesa de su vida futura. Hazrat Inayat Khan. Pasé mi primer día en Estambul, caminando por las calles, tratando de acostumbrarme al ruido. Parecía que todos los vehículos accionaban la bocina al mismo tiempo, los conductores se gritaban mutuamente en los sucesivos embotellamientos y los transeúntes gritaban a los conductores. Montones de niños tiraban de mi abrigo tratando de venderme cosas. En cada esquina había alguien vendiendo algo. Hombres con maletas llenas de pantalones, niños pequeños con bolsos de compras y hombres del Kurdistán de tez oscura que insistían en ofrecer alfombras de oración de la Govan y de Anatolia. Había mujeres arrastrando cajas llenas de utensilios de cocina de plástico en terribles tonos de rosa y verde, y objetos de la suerte y canastas llenas de flores. Había ancianos que vendían cortaúñas y en las esquinas se amontonaban gentíos alrededor de braseros en que se tostaban choclos y pescado fresco del Bósforo. A un lado de la calle, un anciano ofrecía afilar todo tipo de cuchillos, y del otro lado había alguien que reparaba máquinas de escribir. Vagando por las calles, me encontré de pronto frente a la Mezquita Azul, uno de los edificios más bellos del mundo, y escuché, por primera vez, el llamamiento a plegaria que resuena entre los techos de las casas. Verdaderamente era un mundo diferente, excitado e inquieto, y quizás un poco atemorizante para quien visite Estambul por primera vez. Caminé todo el día, excepto los momentos en que, exhausto, me senté a beber café turco en esos pequeños cafés en que se sientan los hombres y fuman tabaco negro en pipas turcas mientras contemplan el bullicioso ajetreo de la vida en las calles. Llegada la noche, comencé a tener hambre y elegí un restaurante en la parte vieja de la ciudad. Pedí keftá, pequeñas brochetas de carne asada al carbón que se sirven acompañadas de verduras rellenas. Para mi sorpresa, la comida no tuvo efectos secundarios a pesar de tantos años de dieta vegetariana. El cambio que estaba a punto de producirse quizás ya había comenzado. Esa noche dormí bien en el pequeño cuarto de hotel que había tomado. A la mañana siguiente, tan pronto como terminé mi desayuno, comencé a buscar en el directorio telefónico el nombre de un sheik, un maestro espiritual, que Hamid me había dado, a quien debía visitar tan pronto como llegara a Estambul. Me había dicho que podría ponerme en contacto con él a través de un grupo llamado Sociedad Metafísica de Turquía, aunque seguramente no sería fácil obtener su dirección, ya que estas cuestiones están siempre rodeadas de un halo de secreto. Sin embargo, por más que buscaba, no llegaba a nada. Esa sociedad no existía en el directorio y no tenía idea de cómo seguir. La dificultad se multiplicaba por el hecho de que no hablaba ni una palabra de turco. Decidí dejar el hotel y dirigirme a la gran plaza moderna rodeada de hoteles, agencias de viaje y de cambio, donde al menos una persona en cada sitio hablaría con seguridad francés o inglés. Pensé que quizás mi instinto me orientaría, pero preguntara donde preguntara no hallaba pistas. Al llegar la noche estaba casi convencido de que la tarea era imposible. Si no fuera terco por naturaleza, si no hubiera confiado en Hamid tanto como confiaba, esa misma noche habría renunciado a todo. Pero algo me hizo seguir, y decidí buscar al día siguiente en la parte vieja de la ciudad. Me acercaría a cualquiera que pudiera hablar inglés y le preguntaría si conocía la Sociedad Metafísica de Turquía. Al mediodía del segundo día no había adelantado nada. Hamid me había dicho que debía visitar también a otra persona en Estambul, pero había insistido en que era fundamental ver a estas personas en el orden indicado. Estaba a punto de abandonar todo. Tenía los pies hinchados y llenos de ampollas, y sentía una gran desilusión respecto del viaje. Durante la tarde del tercer día entré a una barbería que estaba a poca distancia de mi hotel para recortarme la barba. El barbero había trabajado durante 2 años en un hotel en París y estaba encantado de poder practicar su francés. Hablamos de París y Londres, ciudad que había visitado brevemente, y luego de Estambul. Antes de irme, le formulé la pregunta inevitable. ¿Sabía algo de la sociedad que estaba buscando? Oh, sí, respondió. Claro que la conozco. Si quiere, puedo acompañarlo. ¿Así de simple?
Después de recorrer la ciudad durante 3 días, vengo a encontrar la información que necesito en una barbería a pocos metros del hotel. Traté de explicarle las circunstancias que me habían traído a Turquía, pero el barbero sonrió y dijo igual que lo que Hamid había dicho, que no existían las casualidades y que, seguramente, si estaba en mi destino conocer a ese sheik, así sería, y si no, no. Luego agregó: cuando era joven estuve metido en estas cosas, pero ahora tengo una familia y un trabajo que me absorbe casi todo el día, y no me queda tiempo para estudiar. Sin embargo, dicen que ese sheik es un gran hombre y espero que usted pueda conocerlo. Pero los de la sociedad no abren hasta la noche, de modo que quizás sea mejor que regrese a su hotel y que nos encontremos nuevamente más tarde. Pasé las 2 horas siguientes en el hall del hotel, hojeando periódicos viejos que ya había leído en Londres, esperando impacientemente que llegara la noche. Finalmente apareció el barbero y salimos del hotel. Cruzamos la plaza y ya oscurecía cuando tomamos una angosta calle lateral. Se levantó un viento frío y amenazaba llover. La gente se amontonaba en los portones con los cuellos de sus abrigos levantados para protegerse del frío. Las luces de la calle iluminaban el vapor que salía de los desagües. El barbero no hablaba, caminaba apresuradamente y yo casi tenía que correr para mantenerme a su lado. Me pareció que había tomado un camino deliberadamente confuso, porque supe que no sería capaz de volver a recorrerlo solo. Llegamos a una pequeña plazoleta al final de un cul-de-sac, y allí, sobre la gran puerta de madera de un edificio, lucía una placa de bronce donde estaba escrito: Sociedad Metafísica de Turquía. Mi compañero golpeó y al cabo de poco tiempo una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Tenía el cabello oscuro recogido en la nuca y la frente libre. Vestía simplemente con falda negra y blusa blanca y no parecía una persona especial. Me miró con agudeza y luego habló con mi compañero brevemente en turco. Entonces entró en la casa y cerró la puerta. El barbero me saludó con una inclinación y desapareció en la calle oscura, dejándome solo frente a la puerta. El tiempo que esperé allí fue suficiente para que mi aprensión se transformara en miedo, y al fin se abrió la puerta y reapareció la mujer, esta vez con un compañero. Ella hablaba francés y comenzó a preguntarme los motivos de mi viaje a Estambul y mi interés en la sociedad. Me las ingenié para responder, aunque no estaba seguro de lo que ella quería saber. Por fin me preguntó: ¿por qué quiere visitar a nuestro sheik? Quedé desconcertado, hasta que me di cuenta de que con seguridad mi guía, el barbero, le había hablado de mi búsqueda. Traté de explicarle que mi maestro me había encomendado esa tarea, pero la explicación se tornó confusa. No parecían haber oído hablar de Hamid y siguieron haciéndome preguntas durante unos minutos. De pronto la mujer dijo: «Vámonos ya». Tomamos un taxi y nos dirigimos a una de las zonas más antiguas de Estambul. La noche era oscura y la ciudad brillantemente iluminada. Era un hervidero de gente. El taxi se detuvo en un callejón muy angosto. Daba la impresión de que asomándose a la ventana era posible estrechar la mano del vecino de enfrente. Tocamos timbre en una de las viejas casas y esperamos. Al poco tiempo apareció en el balcón un anciano con pijama. Nos saludó y nos indicó que esperáramos. Cuando abrió la puerta estaba todavía con pijama, pero se había puesto una chaqueta azul. En el recodo de la escalera había una enorme y bella rosa roja pintada en la pared, de más o menos 1,5 metros de alto. Dejamos los zapatos en el umbral y entramos al cuarto donde iba a conocer a la primera persona de la lista encomendada. Durante al menos 2 horas, el sheik se dirigió al grupo hablando en turco. Su mujer estaba sentada junto a la puerta y de tanto en tanto traía más té y bizcochos. Durante todo ese tiempo, el sheik ignoró mi presencia. Miraba alternativamente a cada uno de los otros, pero cuando su mirada se acercaba a mí, apartaba los ojos. Por lo que pude entender, hablaban de un pasaje del Corán. Todos parecían muy entusiasmados, y de tanto en tanto mencionaban con mucho respeto el nombre de Alá. En un momento todos comenzaron a llorar por algo que el hombre dijo. Habían pasado 8 horas desde mi entrada a la barbería. Quizás había cometido algún error, por el que nunca me sería permitido entrar en contacto con este sheik y saber si me recibiría o no. Debe de haber leído mis pensamientos,
porque de repente se dirigió a mí con una pregunta breve y directa que un hombre de la sociedad sentado a mi derecha tradujo al francés. ¿Por qué vino usted? Comencé a explicar y durante un tiempo el sheik escuchó la traducción de mis palabras como si estuviera muy interesado. De repente pareció comenzar a aburrirse, levantó la mano y detuvo la conversación. Se produjo un momento de silencio y luego, mirándome directamente, comenzó a hablar. Su voz y la del traductor eran los únicos sonidos audibles en el cuarto, hasta el permanente ruido de la calle pareció desvanecerse. Había una vez 2 mariposas, una en Londres y una en Estambul. Por amor, volaron la una hacia la otra, y cuando se encontraron, una murió. ¿Comprende? Hizo una pausa antes de continuar. Cuando la tortuga deposita sus huevos en la arena, cava un pozo para ponerlos, los cubre y regresa al mar. Los huevos se incuban no solo por el calor del sol, como piensa la gente, sino también por magnetismo, porque la tortuga madre sigue ligada a los huevos de manera invisible, aun cuando haya regresado al mar. Cuando se rompen los cascarones, las tortugas bebés tratan de avanzar hacia el agua. Muy pocas llegan a destino. Los pájaros, deseosos de alimentarse con esas pequeñas criaturas, dan cuenta de ellas, y las que llegan hasta el mar son recibidas por peces que perciben instintivamente su llegada. De miles de tortugas que nacen, muy pocas regresarán a tierra para poner sus huevos. Mirándome con mucha bondad, agregó: así es, el sheik no necesariamente sabe a quién le transmite su enseñanza. El grupo parecía feliz. Algunos me estrecharon las manos, otros me abrazaron, besándome en ambas mejillas. Yo estaba perplejo. ¿Qué relación había entre las tortugas y el sheik y su enseñanza? ¿Qué era eso del magnetismo y el sol? Y si yo era una de las mariposas, con seguridad la que había volado desde Londres, entonces, ¿había muerto? ¿O el que había muerto era el sheik? Antes de que pudiera enredarme con estas preguntas, el hombre pidió silencio con un gesto y contó la siguiente historia. Hubo una vez un rosal. Había sido cuidadosamente plantado, de modo que sus raíces penetraban profundamente en la tierra, que había sido preparada para recibirlas. Las raíces son Abraham. Cuando el rosal creció, fue necesario podarlo, a fin de que cumpliera los designios del jardinero. El tallo, gracias a la buena tierra, las profundas raíces y la poda, creció recto y fuerte. El tallo es Moisés. Un día apareció el brote de la rosa roja más perfecta que jamás se viera. El brote es Jesús. El brote floreció. La rosa es Mahoma. El sheik hizo una pausa y se dirigió luego a su esposa. Ella dejó el cuarto y regresó con una pequeña botella de vidrio. Él le indicó que se acercara a mí, y ella cruzó el cuarto hacia mí. «Tómelo», dijo el sheik, «y dígame qué es». Tomé la botellita en mis manos y olí. «Es agua de rosas», respondí. «Atar de rosas, es la esencia de la rosa». El sheik sonrió y me indicó que me sentara frente a él. Su presencia era sobrecogedora. Tomó mis manos entre las suyas. «Escúcheme cuidadosamente y durante su viaje recuerde lo que voy a decirle. Ahora, la humanidad necesita el perfume de la rosa. Llegará un día en que ni siquiera eso necesite». Luego se inclinó, besó mis manos y las elevó hacia su frente. Puso su mano derecha sobre mi cabeza y su grito resonó en todo el cuarto. ¡Ju! Se levantó y abandonó la sala. La reunión había terminado. Buscamos nuestros zapatos y comenzamos a bajar las escaleras. A mitad de camino miré hacia atrás. El viejo sheik estaba de pie en el recodo de la escalera frente a la rosa pintada en la pared. Se inclinó y se dirigió a mí. El traductor que estaba detrás de mí dijo en voz baja:
mírela una vez más y recuerde, no olvide la rosa. El hombre que fue mi traductor me acompañó de regreso al hotel en un taxi. En el trayecto no hablamos. Yo trataba de descifrar el significado de las historias del sheik. De pronto mi guía se dirigió a mí. ¿Comprende usted?, preguntó, ¿qué quiso explicarle el sheik con el ejemplo de la tortuga? Le dije que en realidad no había entendido mucho y le pedí que me explicara. Reflexionó un instante. Le diré algo, dijo finalmente, pero debe comprender que cualquier respuesta tiene sus limitaciones. La verdad está más allá de toda explicación, de modo que es mejor quedarse con una pregunta que recibir respuestas. Puedo ofrecerle algunas indicaciones, pero claro, usted tendrá que pensar en esto a su debido tiempo. Vayamos al café del hotel y allí charlaremos. Era muy tarde y las pocas personas que había en la calle caminaban deprisa o se refugiaban de la lluvia y el viento frío. En el hotel el clima era agradable. Nos sentamos a beber café cerca del hogar. De lo que el sheik trataba de expresarle, se da cuenta de que la historia tenía que ver especialmente con usted, ¿cierto? Lo fundamental es que usted y yo, toda la humanidad, estamos conectados por un hilo invisible. De modo que cualquier cosa dicha o hecha en un lugar tiene consecuencias en otras partes del mundo. Pero la intensidad de esas consecuencias depende de nuestro nivel de conciencia. Usted ha estado buscando un guía que lo ayude en su viaje. En realidad, el guía siempre está disponible, pero si no despertamos nunca nos damos cuenta. Cuando el sheik dijo que no necesariamente sabe a quién le transmite su enseñanza, quería decir que cada día él expresa su mensaje a todo el mundo, y si alguien está suficientemente despierto, escuchará el llamamiento. Aún quienes nunca llegarán a encontrarse con el sheik, aún aquellos que están a miles de kilómetros de distancia, pueden recibir el significado interior de su enseñanza, porque el pensamiento está cargado de energía. Además, es necesario recordar que las semillas pueden tardar mucho tiempo en crecer. Lo que está oyendo ahora y lo que escuchó esta noche de boca de nuestro sheik se irá desplegando en usted durante muchos años. Quizás pueda comprender un poco más gracias a este encuentro. El hecho de que el sheik eligiera la tortuga y no otra criatura se debe a que la tortuga es capaz de existir tanto en el agua como fuera de ella. Sale de un mundo para poner sus huevos en el otro. Después de enterrar sus huevos, regresa al mundo de donde vino. Como todo está interconectado, ella permanece ligada de manera invisible a los huevos que puso. Este es el magnetismo del que hablaba el sheik, que junto con el calor y la energía del sol madura los huevos. Para que esto suceda, es necesario que existan ambos, el sol y esa energía especial que pasa de la madre al hijo. Los huevos maduran, pero eso no significa que sobrevivan. Solo los que son fuertes podrán llegar hasta el mar, donde quizás crezcan y lleguen a viejos y sabios y regresen a tierra para poner sus propios huevos. ¿Comprende un poco más ahora? No estoy muy seguro, dije. Creo que empiezo a entender, pero pasará mucho tiempo antes de que capte totalmente lo que todo esto significa. A lo que todavía no le encuentro sentido es a eso de la muerte de una de las mariposas. Ah, dijo mi guía, eso es difícil de entender para uno que no está acostumbrado a nuestros métodos, aunque dése cuenta de que el sheik expresa ideas a través de historias. Recuerde que yo no estoy verdaderamente explicando nada. Usted debe encontrar por sí mismo el significado de lo que ha escuchado esta noche. Por supuesto que usted es una de las mariposas de la historia, y el sheik la otra. Dijo que las dos mariposas volaron hacia el encuentro, porque así como el discípulo necesita al maestro, el maestro necesita al discípulo para que el mensaje se transmita. La mariposa es como el alma, pero para que se produzca una verdadera comprensión no puede haber dos almas. Quizás se puede hablar de mi alma o tu alma, pero para llegar al tipo de conocimiento que usted busca es necesario que desaparezca la idea de un alma propia para poder participar del alma única. Usted le agradó al sheik, y cuando dijo que las dos mariposas se encontraron y una de ellas murió, le comunicaba que llegará un momento en que todo lo que usted cree ser morirá, y entonces podrá comprender. Me apretó la mano y dijo, un verdadero encuentro es un encuentro en el corazón, y allí no hay tú ni yo. Ahora,
Debo irme, amigo. Le deseo buena suerte en su viaje. Verdaderamente es el único viaje real posible en este mundo. Se puso de pie, me estrechó las manos nuevamente y se fue. Era muy tarde cuando subí a mi cuarto, y como estaba totalmente despierto, me pareció innecesario acostarme. Me senté cerca de la ventana, contemplando las sombras de la ciudad, los techos de teja, los viejos edificios europeos, los modernos hoteles y las delgadas y oscuras agujas de los minaretes que pronto emitirían la primera llamada plegaria. Estuve allí hasta que los vendedores ambulantes comenzaron a ofrecer a gritos sus mercancías a los que encaminaban a sus trabajos. Desde abajo llegaba el sonido de una sorda musiquilla y el eco de lentos pasos sobre el empedrado. En la media luz divisé a un hombre que conducía un enorme oso marrón. Probablemente lo había traído desde el este de Turquía y ahora intentaría hacerlo bailar en las calles o en alguno de los muelles del Bósforo. Me compadecí del oso que caminaba toscamente tras el hombre, otro actor en esta ciudad tan contradictoria. Despuntaba el sol y comencé a pensar cómo haría para encontrar a la segunda persona de mi lista. Solo tenía su nombre, ninguna dirección, pero Hamid me había dicho que el hombre trabajaba en una de las sastrerías entre las muchas que hay en la calle de las sastrerías, cerca del mercado principal. Si yo era lo suficientemente sensible, podría encontrar el local. Ubiqué con facilidad el mercado, pero detectar la sastrería específica parecía imposible. Pasé toda la mañana recorriendo una y otra vez las calles de los alrededores, entrando y saliendo de los negocios, buscando un signo que indicara alguna pista. Hacia la tarde me encontré en la zona de las librerías. Entré en una al azar e inmediatamente me atrajo un pergamino con bellas inscripciones en árabe. El propietario, alborotadamente, le dijo algo a un joven que estaba junto al mostrador. El joven salió corriendo del negocio, mientras, con gestos exagerados, el propietario me invitaba a tomar té con él en la trastienda. Estábamos sentados frente a frente, mesa por medio, bebiendo pequeñas copas de té dulce de menta, cuando entró el joven acompañado de un hombre mayor que dijo estar encantado de traducir para nosotros. Lo primero que el librero quería saber era por qué había yo elegido ese pergamino. ¿Comprendía lo que en él estaba escrito? Les dije que no, y el otro hombre comenzó a traducir para mí. Eran los versos iniciales del Corán, la oración cotidiana de todo musulmán en cualquier parte del mundo. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Por un instante todo fue silencio, y luego con sonrisas y mucha gesticulación el librero insistió en que tomara el pergamino como regalo. Estuvimos hablando un largo tiempo, y luego el librero me indicó que entrara en otro cuarto. Un anciano de enorme cabeza abovedada avanzó desde la oscuridad. «Este es un derviche verdadero», dijo el traductor, y los tres hablaron en turco un momento. Finalmente el anciano se dirigió a mí, levantó la mano y golpeando mi cabeza exhaló el sonido «hu», igual que lo había hecho el sheik la noche antes. Cuando estuvimos nuevamente sentados frente a nuevas copas de té, le dije al librero cuál era mi misión, y le pregunté si conocía al sheik que trabajaba en una sastrería. Sacudió la cabeza negativamente y me lamenté. ¿Pero cómo haré para hallarlo? Caminé hasta el cansancio y ni siquiera encontré la calle de las sastrerías. Además, no hablo ni entiendo el turco. La desesperación de mi voz le causó gracia. Sonrió y luego se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. El traductor también sonrió mientras traducía las palabras del librero. Hay un dicho del profeta Mahoma, la paz sea con él. Confía en Alá, pero antes ata tu camello. Quizás usted no ha trabajado sobre sí mismo lo suficiente, porque de haberlo hecho, Alá hubiera guiado sus pasos. Agradecí a los dos hombres y mientras me alejaba oí que el librero me saludaba. Salam aleikum. La paz sea contigo. Todo ese día deambulé por los alrededores del mercado, por la calle de las sastrerías, preguntando en inglés y en francés y tratando de encontrar frases turcas adecuadas en mi diccionario. La situación se estaba tornando onírica. Comencé a sentir una especie de distancia y desapego, como si esta búsqueda no estuviera ocurriendo en realidad. Hacia el final de la tarde, cuando el sol se ocultaba tras la mezquita azul y cada minarete de la ciudad dejaba escuchar la última llamada a plegaria, decidí renunciar. Si hubiera sido el momento oportuno, habría encontrado al hombre.
Sabía que había hecho todos los esfuerzos posibles ese día, y pensé que si realmente era importante para mí conocerlo, tendría otra oportunidad. Cuando llegué al hotel estaba exhausto. Apenas si pude lavarme y meditar brevemente antes de caer rendido en la cama. El autobús para Ankara, mi próximo destino, salía de la terminal a las 6 de la mañana.